unos aumentos fuera de lo común respecto de los costos de producción del petróleo. Y eso ocasionó, de hecho, parte de alguna de las crisis que hubo en la década del 70. Que, bueno, después vamos a explicar más ese fenómeno en macroeconomía. Sin embargo, eso lo que ocasionó fue un aumento en los precios del petróleo. Entonces, tenemos un gráfico A donde el precio máximo establecido para el petróleo no es obligatorio porque está sobre el equilibrio. Por lo tanto, en general, los productores y consumidores de petróleo van a transar el petróleo al equilibrio de mercado, ¿ya? Sin embargo, obviamente, en el escenario B, donde tenemos un aumento del precio del petróleo, noten que entonces esto va a ocasionar un desplazamiento de la curva de oferta. Entonces acá tenemos una oferta O1 que se desplaza hacia O2 también porque es más caro producir petróleo, por lo tanto hay menos oferta de petróleo y esto ocasiona un equilibrio asociado al precio P2. Entonces es en ese escenario cuando tenemos un precio máximo que se vuelve obligatorio. Entonces, pese a que el equilibrio estaría acá, los productores de petróleo no pueden cobrar ese precio y tienen que cobrar el precio máximo. Pero como ese precio máximo es obligatorio ahora y es menor que el precio de equilibrio de mercado, entonces a este precio vamos a tener que los consumidores van a estar dispuestos a demandar la unidad Q sub D de petróleo y sin embargo, o gasolina más bien, y sin embargo los consumidores, perdón, los productores van a demandar la cantidad Q sub S, ya, Q sub S de oferta, ya de sale también. Entonces, esta diferencia se va a traducir en una escasez, porque ahora son los consumidores los que quieren más eh, cantidad de gasolina y por otro lado los oferentes están dispuestos a ofertar una cantidad menor de gasolina, ¿sí? Entonces, acá tenemos explicado este caso entonces. Bien, pero veamos qué sucede con un precio mínimo. Entonces, de la misma manera, sigamos todavía con el ejemplo del helado. Si tenemos un precio mínimo, si este está bajo el equilibrio, no va a ser obligatorio. Ahora, bajo, en el fondo, siendo que es el caso al revés del que vimos anteriormente. ¿Ya? Y esto es porque un precio mínimo es al precio más bajo al cual se puede vender un bien o servicio legalmente hablando. Entonces, obviamente que si este es el precio mínimo, es solamente una cota, ¿ya? Es decir, no se puede bajar de ese precio, pero nada impide que sea más alto. Por eso es que en el gráfico A no es un precio obligatorio. Pero, igualmente entonces, en este gráfico van a transar los consumidores y los productores el helado en este caso al precio de 3, que es el que está en el equilibrio, ¿sí? Y se van a vender entonces una cantidad de 100 vasos de helado. Pero ahora si tenemos un precio mínimo que es más alto, si fuera en este caso 4, ahí obviamente se vuelve obligatorio porque de alguna manera lo que va a hacer es que no se pueda cobrar más bajo de 4. Eso significa entonces que como el precio del helado es más barato, se va a tener que los consumidores ahora, que están representados por la demanda, ¿cierto? A este precio de 4 solamente están dispuestos a demandar una cantidad de 80 vasos de helado, pero al mismo precio, vean que este corta a la curva de oferta en una cantidad de 120. Es decir, obviamente los oferentes quieren ofrecer más porque es más caro el producto, más caro que el equilibrio, ¿ya? Pero no así los consumidores que van a reaccionar de una manera que es totalmente la contraria, ¿ya? Por lo tanto, acá, como hay más productos ofertados que demandados, en este caso hay un exceso de oferta. Recuerden que más que excedente es mejor hablar de exceso de oferta, ¿ya? Porque hay un exceso de productos
en el mercado y entonces van a quedar seguramente productos en stock, ¿ya? Esa sería entonces la idea básica de este gráfico. Y esto justamente representa el caso bastante polémico y discutido del salario mínimo. Entonces, típicamente tenemos economistas que están a favor del salario mínimo y otros que están en contra. ¿Qué es lo que podemos nosotros señalar al respecto? Que si consideramos entonces las personas que demandan eh, trabajo, ¿ya? Y consideramos también las personas que ofrecen trabajo, nosotros vamos a tener que el equilibrio va a representar entonces la cantidad de empleo o la cantidad de trabajo, si queremos cierto equilibrio, asociado también a un salario o renta de equilibrio. Sin embargo, si hay un salario mínimo, y aquí está un poco lo polémico, este salario mínimo, por el hecho de ser más alto, ¿cierto?, que el salario de mercado acá, lo que va a ocasionar es que más personas van a estar dispuestas a trabajar. Por lo tanto, más personas van a querer ofrecer su trabajo. Y en cambio, de las personas que demandan trabajo, que en este caso podrían ser las empresas o cierta persona que quiere contratar los servicios de una persona, entonces con un precio más alto van a querer demandar menos cantidad de ese empleo, ¿ya? Por lo tanto, van a haber más personas dispuestas a trabajar y menos cupos disponibles, ¿cierto? O plazas de trabajo disponibles. Por lo tanto, va a quedar gente con ganas de trabajar que no puede trabajar. Y eso sería entonces un exceso de mano de obra. Por lo tanto, habría gente desempleada, ¿ya? Este punto es bien polémico porque, por un lado, como yo les comentaba, hay varios economistas que sugieren que el salario mínimo ayuda obviamente a familias de escasos recursos que de otra forma verían más perjudicados sus ingresos. Y eso desde mi punto de vista por lo menos es cierto y se cumple por lo menos en el corto plazo. Porque vamos a ver más adelante y también lo hemos comentado ya desde las primeras clases de economía que de alguna manera cuando tratamos de explicar la relación entre las tasas de desempleo y las tasas de inflación, de alguna manera entonces subir el salario, eh, sobre todo si es consecuencia, ¿cierto? De hecho, si exclusivamente es consecuencia de mayor demanda de productos, va a llevar en algún momento a que haya una inflación y por lo tanto se va a querer nuevamente pelear por un reajuste. Y eso va a ser un círculo vicioso, ¿ya? Por lo menos a largo plazo va a pasar eso. Entonces, esto también a veces es visto de esa manera y hay personas que plantean, algunos economistas de hecho, que plantean que es mejor que cada persona diga por cuánto está dispuesto a trabajar, que hay gente que queda sin trabajar, obviamente, por estar dispuesta a cobrar un salario menor, pero que eso más bien debiera regularlo el mercado, ¿ya? Entonces, es un punto bien polémico porque nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, que esto tiene sentido en un mercado competitivo. Si consideramos todas las pymes, por lo menos, y, o todas las personas que quieren contratar a alguna otra persona o los servicios de otra persona por algo en particular, y consideramos muchos potenciales trabajadores, ¿cierto? Entonces podría funcionar como un mercado competitivo. Pero igualmente hay empresas más grandes que quizás tienen mayor poder de negociación. Entonces, de alguna manera, lo más probable es que esto no sea un mercado competitivo, ya porque seguramente van a haber algunas de esas empresas que pueden negociar mejor que otras y que por lo tanto tienen mejor o mayor poder del mercado, ¿sí? Entonces, como les digo, un punto polémico, hay quienes plantean incluso que debiese fomentarse incluso el hecho de
que los aprendices no cobren nada, pero obviamente uno piensa, ¿cierto?, cómo lo harían entonces para poder subsistir. ¿Ya? Es un punto, como les digo, bien polémico. Hay eh, varios economistas de acuerdo con ambas posturas, o más bien, con una de ellas. Por lo tanto, tenemos ambas posturas respecto de si es bueno o malo. ¿Ya? Yo creo particularmente que no es malo que haya un sueldo mínimo porque por lo menos eh, sienta las bases de eh, un cierto piso. Y de la misma manera, entonces, en un país como Chile, ¿cierto? Donde tenemos una desigualdad tremenda y tenemos sueldos mínimos que son bastante malos en general, pero que también se pueden asociar a ciertas características del trabajo chileno que podemos discutir también más adelante. Entonces, em, veo adecuado en el fondo que hayan reajustes salariales, pero obviamente tienen que ser pausados, porque si se quisiera subir, por ejemplo, el salario mínimo, así como hasta ahora, 500.000 pesos, como lo plantean, por ejemplo, algunos parlamentarios, algunos políticos, eso sería bien complejo, porque claramente ahí sí que va a quedar más gente sin trabajar. Ya las empresas van a querer contratar menos personal y por eso tendría que hacerse ese aumento de una manera no tan brusca. Ya quizás hacer aumentos sucesivos, más pequeños, de tal manera de que sean obviamente mayor que la inflación y que vayan tratando de reducir la brecha, pero es complejo hacerlo todo de un viaje, ¿ya? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay espacio para poder mejorar salarios en la medida que obviamente sean aumentos pausados. Ya por ahí, como les digo, hay seguramente personas que están en desacuerdo con esto. Pero lo cierto es que en Chile la gente que gana un salario mínimo no puede hacer frente a los costos de, sobre todo una familia más joven, donde tiene hijos estudiando, los costos típicos de sobrevivencia. Ya muchas veces entonces esas familias se terminan endeudando. No así en países desarrollados, donde la gente sí puede vivir con un salario mínimo. Ya por lo menos puede hacer las cosas básicas que en Chile muchas veces no se pueden hacer bien. Ya, pero como les digo, bueno, ahí la invitación es que ustedes investiguen, que obviamente tengan su postura y a que no se queden solamente con la opinión mía. ¿Ya? El texto obviamente también habla un poco del salario mínimo, que de hecho afecta mayoritariamente el salario mínimo a personas que tienen pocas competencias laborales o gente joven que a lo mejor no ha terminado de estudiar o a lo mejor está estudiando una carrera universitaria o derechamente, siendo joven, también puede tener eh, falencias con respecto a las competencias laborales, ¿ya? O no tener quizás las competencias que son más valoradas. Entonces, trabajos mecánicos, trabajos con tareas más o menos rutinarias, típicamente tienden a tener salarios mínimos, ¿ya? Como por ejemplo el comercio o las cadenas de comida rápida, típicamente pagan sueldos bajos porque son tareas repetitivas en general las que se hacen ahí. Entonces, en general las personas terminan aprendiendo rápido los quehaceres de esas plazas laborales, ¿ya? Entonces, eso es lo que podríamos comentar al respecto. Bien, acá llegamos a otra herramienta esencial que tienen los gobiernos, que es el hecho de la recaudación de impuestos, que no es algo nuevo, ¿cierto? Sino que impuestos se pagaban desde los imperios antiguos. Los romanos pagaban, o cobraban impuestos más bien, otros imperios anteriores también, en Asia también sucedió, etcétera. Ahora, ¿para qué se recauda el impuesto? Nosotros vamos a ver más adelante que de alguna manera los impuestos también causan ineficiencia económica, en el sentido de que matemáticamente uno podría demostrar que hay una parte del bienestar que se pierde por el efecto de los impuestos en el mercado. Eso lo vamos a ver también entonces desde el capítulo 7 en adelante. Desde el 7 hasta el 9 más o menos vamos a analizar el bienestar de los participantes del mercado y ahí va a quedar bastante claro el efecto de un impuesto, ¿ya? Así como el de subsidio o un subsidio en general eh, o algo por el estilo, ¿ya? Que son también herramientas del Estado. Sin embargo,
los impuestos sirven para poder financiar obra pública. Entonces, si los estados no tienen impuestos, obviamente no pueden financiar obra pública, ¿ya? Entonces, eso como primera medida. Ahora, también todos los costos del estado tienen que pagarse a través de la recaudación de impuestos. Ya de ahí en general viene la mayor parte del financiamiento de las operaciones del Estado. De hecho, bueno, toda la salud pública hoy en día, es cierto que está con esta pandemia, tratando de sobrellevarla a todos los trabajadores que están ahí, sobre todo los municipales o los de la atención primaria en general, reciben recursos tanto para los sueldos, ¿cierto?, como para eh, los materiales que allí se necesitan, etcétera, los insumos que se necesitan del Estado. Entonces, eso viene normalmente del impuesto, ¿sí? Entonces, la cuestión, también desde mi punto de vista, no es si hay o no impuestos. En general, todos los países cobran impuestos. La cuestión es si esos impuestos se gastan bien o no. Y ahí podríamos tener una gran discusión y eso también es algo que se diferencia de un país a otro dependiendo de si es desarrollado o no. ¿Ya? Entonces, típicamente los países que ya lograron el desarrollo en algún momento han hecho ciertas inversiones con los impuestos también cobrados, ya sea para desarrollar tecnología, para poder desarrollarse más en términos de competir con otros actores del mercado o de las naciones, pero eh, hay otros que no lo ocupan también, ¿ya? También obviamente no es deseable que se lo roben ciertos funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Ya? Y de eso en Chile han habido casos. Entonces, eso claramente les va a indignar cuando ustedes vean su liquidación de sueldo, ¿ya? Cuando les toque pagar impuestos. Entonces ahí van a entender un poco de lo que siente la gente que paga impuestos y que de repente tiene la percepción de que esto se gasta mal. Bien, pero ¿qué efecto tiene el impuesto en algún mercado? Nosotros podríamos inicialmente pensar en a quién afecta de hecho el impuesto. Porque si bien es cierto, uno siempre tiende a pensar que los impuestos directamente los traspasa, o los costos en general los traspasa quien vende, ¿cierto?, algún producto o servicio hacia el consumidor. Eso igual va a tener algún impacto en al menos alguna parte del mercado, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver dos escenarios. Primero vamos a considerar que a quien se le aplica el impuesto es al vendedor y después vamos a suponer que se aplica al consumidor, ¿ya? Entonces, en este caso, recordemos el equilibrio del mercado del helado, que era una cantidad de 100 vasos de helado y un precio de 3. Y para este caso, entonces, vamos a suponer que se le aplica al eh, oferente o al productor un impuesto de 0,5. ¿Qué es lo que estaría sucediendo entonces en el mercado? Esto sería un movimiento en el sentido de que eh, eleva los costos, este impuesto, en general para el consumidor. Ya eso es efectivo, pero de buenas a primeras, al aumentar em, en 0,5 el valor del helado o del vaso de helado, notemos lo siguiente. Eso lo que va a hacer entonces es aumentar el precio del vaso de helado y lo que sucede en este caso es que va a desplazar la curva de oferta, ¿ya? Y se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda si ustedes quieren. Y eso es porque este impuesto puede desincentivar un poco la producción, ¿ya? Entonces, con lo que se corrió esta oferta, esto se va a traducir ahora en un nuevo equilibrio que es el que está acá arriba, ¿ya? Entonces, nosotros inicialmente teníamos un precio de equilibrio de 3 y una cantidad de 100, pero ahora tenemos un equilibrio de 3,3 y una cantidad de 90. ¿Qué pasó con el impuesto? Veamos entonces cuánto se movió la curva de oferta y cuánto se movió la curva de demanda respecto del equilibrio.
para ver en el fondo a quién afecta más. Entonces, si este es el equilibrio, ¿cierto? Veamos que ahora el nuevo equilibrio representa 90 unidades de vasos de helado a un precio de 3.30 y estos coinciden de hecho con la oferta 2 en este caso. Por lo tanto, el precio aumentó de 3 a 3.30, es decir, aumentó en 0,3 el precio y la cantidad disminuyó en 10. Entonces 0,3 es lo que está asumiendo en este caso el productor. Bien, pero esta cantidad entonces ahora, que es la de 90, ¿cierto? Que sería la cantidad del nuevo equilibrio, ¿cuánto representaría en términos del precio? ¿Ya? Para, en este caso, eh, eh, el oferente, ¿ya? Lo que va a suceder finalmente entonces es que con este precio de equilibrio de 3.30, eso es lo que paga el consumidor, ¿ya? Entonces, si bien el equilibrio se desplazó en 0,3, finalmente son estos 0,3 los que asume el consumidor y va a tener que pagar el vendedor porque a él se le aplica, ¿cierto?, el impuesto, lo recaudado al Estado, ¿ya? O más bien el monto del precio al Estado. ¿En qué se va a traducir eso? Que si uno mira acá la curva de eh, oferta, ¿cierto? Esto va a estar asociado ahora a un precio de 2,8. Y bueno, si nosotros hacemos la resta entre 3,3 y 2,8 da 0,5. Pero esto se distribuye de la siguiente manera entonces. Esos 0,2 entre 3 y 2,8 los asume el productor y el consumidor asume estos 0,3, ¿ya? Que de hecho ambos juntos eh, consolidan este 0,5, ¿cierto? Que cobra el Estado, pero notemos entonces que quien sale más perjudicado en este caso es el consumidor, ¿ya? Ahora, no obstante, efectivamente, lo que va a pasar es que ambos se ven perjudicados, ¿cierto? Pero en este caso, quien recibe el mayor impacto del impuesto es el consumidor, ya que asume 0,3, mientras solamente 0,2 asume de ese impuesto el productor, ¿sí? Bien, estos serían entonces los efectos desde el punto de vista de considerar que se le aplica el impuesto al vendedor. Pero vamos al caso contrario ahora. Supongamos que ahora tenemos el mismo escenario, pero se aplica lo mismo 0,5 al consumidor, ¿ya? O al comprador. ¿Qué va a pasar entonces acá? Igualmente entonces nosotros pasamos de un equilibrio de 100 unidades, ¿cierto? Y un precio de 3 a un equilibrio de 90 y un precio de 3,3. Pero en este caso, noten que la diferencia entre estos 3,3 y 3 es de 0,5, ¿cierto? Y la cosa queda más o menos igual, o sea, el que está asumiendo más en este caso igualmente es el comprador. Porque ¿qué es lo que sucede? Si bien es cierto el equilibrio es 2,8 y por lo tanto esos 2,8 son lo que recibe en este caso el vendedor o el oferente, a eso el consumidor va a tener que ahora sumarle los 0,5. Ya, por lo tanto, él ahora tampoco paga 3, paga 3,3, ¿cierto? O sea, por un lado, en ambos casos lo que pasa es similar. Por un lado, entonces, en vez de pagar 3, el consumidor debe pagar 3,3 y por lo tanto aumenta 0,3 el precio del producto para él. Y entonces el productor, en vez de pagar, perdón, de recibir 3 también, lo que va a hacer es eh, recibir 2,8 nomás. Entonces, igualmente está asumiendo 0,2 este productor y 0,5
perdón, de estos 0,5, 0,3 el consumidor, ¿sí? Entonces, aquí de buena primera, lo, uno, lo único que uno puede sacar en limpio es el hecho de que pareciera ser que el impuesto da lo mismo a quien se le aplique, sino que eh, a quien se le aplique netamente lo único que va a hacer es pagar al Estado. Pero los efectos en el mercado son los mismos, ¿ya? Y de hecho, si uno generaliza un poco los estudios que se han hecho respecto a esto, teóricamente hablando, por lo menos, da lo mismo a quién se le aplica el impuesto, ¿ya? Sino que a quien se le aplica netamente es solamente quien va a pagar ese impuesto al Estado, ¿ya? Bueno, en referente a esto, es un poco enredado de explicarlo, puede que cause algunas dudas conceptuales, sin embargo, este tema en sí es más o menos sencillo, por lo tanto, em, es probable también que no les queden muchos espacios vacíos de la materia acá, ¿ya? Pero cualquier cosa, obviamente, me preguntan dentro de la clase y yo puedo explicar cualquier concepto o por correo, como quieran, ¿sí? Bien, ¿qué se puede concluir entonces respecto a lo que hemos visto de los impuestos? Que de alguna manera entonces los impuestos eh, disminuyen la actividad económica. Entonces, uno puede decir que las desincentivan, ¿ya? Porque normalmente entonces ante los impuestos disminuye las cantidades ofrecidas al mercado, como también disminuye el bienestar que van a tener el consumidor y el productor. Y ahí eso obviamente es algo que vamos a ver. Pero esto significa entonces que la cantidad de equilibrio del mercado típicamente se disminuye respecto al caso sin impuestos, ¿sí? Y vimos acá que en ambos casos el que soportó más carga del impuesto fue el consumidor con un monto de 0,3, ¿ya? Pero eso significa entonces que no necesariamente, aunque ambos se pueden ver perjudicados, ¿cierto? Consumidor y productor, no necesariamente van a recibir el mismo peso por los impuestos, ¿ya? Entonces, aquí uno podría empezar a ver qué afecta el cómo se distribuye esta carga de los impuestos para saber quién recibe la parte más pesada. Y esa respuesta en general está dada por la elasticidad de las curvas. Entonces, notemos lo siguiente. Acá tenemos, de hecho, una curva de demanda que es bastante pronunciada. Por lo tanto, acá tenemos una demanda que es inelástica, ¿ya? Es casi vertical. Y por otro lado tenemos una oferta que está más recostada sobre la horizontal, por lo tanto es más elástica. O uno podría entonces considerar que la oferta es elástica y la demanda es inelástica. Pero en tal caso, notemos que si este es el equilibrio, que es el precio sin impuestos, con un impuesto entonces, que no vamos a ver cierto el monto de cuál es, pero asumimos que está por acá, quien asume el mayor riesgo o el mayor peso impositivo o respecto de las contribuciones, si uno quiere, o impuestos, es en este caso el de la curva más inelástica, ¿ya? En este caso la demanda. Porque esto significa que hay menos posibilidades de sustitución, ¿cierto? Por lo tanto, ante esa situación, la forma de la curva que se ve elástica ahí, o más bien inelástica, lo que señala es que aunque cambie el precio, como es algo probablemente que no tiene sustituto o que es de primera necesidad, seguramente no va a bajar su demanda mucho, ¿ya? Entonces, la va a bajar en general el mercado, pero no tanto. Y entonces son ellos quienes terminan asumiendo una mayor diferencia respecto del precio de equilibrio sin impuestos, ¿ya? En el caso contrario, entonces, tenemos que obviamente le afecta, en este caso al productor, ¿cierto? Porque igual se desfasa respecto al equilibrio, pero no en demasía, ¿ya? Porque esta curva entonces es más elástica. ¿Se entiende? Entonces, para ver cuánto es lo que suben, de hecho, cada uno de ellos, solamente estamos viendo la diferencia entre este precio sin impuesto y los precios que
pagan ambos, consumidor y productor, en estos nuevos equilibrios, ¿ya? De hecho, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: cuando estemos en el caso de bienestar, cuando aparezca la aplicación de un impuesto, en general van a haber dos equilibrios, ¿ya? Un equilibrio para el consumidor y un equilibrio para el productor, donde obviamente la cantidad es la misma, pero tienen precios distintos, como se ve acá, ¿cierto? Asociado el productor como el precio asociado para el consumidor, ¿sí? Entonces, bien, respecto de lo revisado hoy día en esta clase asincrónica, hemos visto entonces em, los mecanismos que tienen los gobiernos para poder em, recaudar impuestos, ¿cierto? Para poder incentivar algunos mercados o desincentivar algunas actitudes, ¿cierto? De las personas, etcétera. Entonces, ahora estábamos viendo, ¿cierto?, el cómo afecta la elasticidad a el consumidor y el productor ante este tipo de situaciones. Y acá podemos ver entonces que una demanda que es elástica, que sería el caso contrario de lo que vimos anteriormente, y una oferta que es inelástica, provocan que ante un impuesto, quien se desfase más respecto del precio de equilibrio es, en este caso, el vendedor, ¿ya? Porque seguramente el consumidor puede negociar más, el productor quizás no tanto, a lo mejor son varios productores chicos, en cambio quizás puede que por el lado de los consumidores haya más poder del mercado, si uno quiere. Pero lo cierto entonces es que la forma de la curva acá hace que ante un impuesto, ¿cierto?, haya una menor cantidad transada en el mercado y por otro lado, aunque la cantidad es la misma que se transa para, en este caso, productor y consumidor, podemos ver claramente que acá sale más perjudicado el oferente, ¿cierto? Por lo tanto, eso es también coherente con el hecho de que la oferta es inelástica, ¿sí? Entonces, los impuestos disminuyen la cantidad de equilibrio, y eso es lo que se ve acá, ¿cierto? Y por otro lado, causan una diferencia en los equilibrios del consumidor y el productor, ¿ya? Entonces tenemos un equilibrio que es para el consumidor y un equilibrio que es para el productor, ¿sí? Bien, estimado curso, entonces quedamos hasta acá por hoy. Esta entonces fue la clase asincrónica referente al capítulo 6 del mercado y políticas gubernamentales. Aquí vimos varios instrumentos que puede usar el Estado para poder eh, ejercer su influencia, ¿cierto? Para recaudar más también. eh, y cómo impacta el equilibrio del mercado con la obligación de impuestos, ¿sí? Entonces, en el próximo tema, que lo vamos a ver en clase, vamos a entrar directamente en el excedente del consumidor y del productor, que dan cuenta también del bienestar del mercado, ¿sí? Y estimado curso, entonces con esto quedamos hasta acá por hoy.